Saludos, mi nombre es Luis Rátiva, soy licenciado en Psicología, mención clínica, recién egresado de la Universidad Arturo Michelena y hoy tengo el honor de compartirles un poco sobre la historia de la anorexia nerviosa. Personalmente, la anorexia nerviosa es uno de mis trastornos favoritos. Digo esto porque la complejidad que viene a abarcar la construcción de este trastorno es algo sumamente fascinante. Otro de los elementos que aportó en mí un gran interés en relación a la anorexia nerviosa y los trastornos alimenticios fue, por supuesto, haber podido cursar la cátedra de trastornos alimenticios y la base psicoanalítica que la persona emperatriz vino a compartirnos. Y sin duda toda esta teoría que llega a impartirse a través de esta cátedra es sumamente esencial a la hora de entender cómo se llegan a comportar y cómo se llegan a enlazar los significados de las personas que llegan a padecer un trastorno alimenticio. Pero personalmente, una de las cosas que más me fascinó de la teoría de trastornos alimenticios es que puede llegar a aplicarse de manera muy práctica en casos incluso ajenos a trastornos alimenticios, porque estamos hablando de dinámicas inconscientes que todos nosotros llegamos a construir a través de nuestra subjetividad. Ahora, para poder empezar con la historia de la anorexia nerviosa, hay que tomar en cuenta que para que la anorexia nerviosa sea considerada hoy en día como un trastorno mental y que venga a pertenecer a este grupo de los trastornos de la conducta alimentaria propios de los manuales diagnósticos, la propia definición del trastorno vino a pasar por muchos cambios. Por ejemplo, la primera persona que vino a estudiar la anorexia fue Richard Mordon en 1689. Es él el que empieza a tener estos primeros registros, estos primeros estudios sobre la anorexia nerviosa. Y lo que podemos ver aquí es que el trastorno de la anorexia nerviosa inicia primero desde esta perspectiva médica. Y el primer nombre que se le viene a asignar al trastorno es el de consunción nerviosa. Además, Richard Mordon fue el primero en estudiar el caso de un hombre con anorexia, el cual era un paciente de 16 años. Después de Richard Mordon, el próximo en hacer estudios sobre la anorexia nerviosa fue Ernest Charles Lasseck en el año de 1873. Aquí podemos darnos cuenta que han llegado a transcurrir más de 100 años desde que Richard Mordon hace los primeros estudios en pacientes con anorexia. Sin embargo, Lasseck no solamente toma en cuenta los estudios que una vez llegó a realizar Mordon, sino que él empieza a actualizar y hacer muchas más investigaciones en pacientes con este trastorno. Algo muy importante que ocurre en esta época, que viene a jugar a favor ante los estudios de la anorexia, era que la histeria venía a ser el centro de atención. Es por eso que Lasseck decide cambiar el nombre de consunción nerviosa y asignarle el nombre de anorexia histérica. Y a pesar de que dicho nombre llega a durar poco, esta etapa fue muy importante. Porque recordemos que al principio la anorexia llega a ser estudiada desde un punto de vista médico, pero que llegue a ser asociado a la histeria le permite abarcar más el campo de un trastorno mental. Digo esto porque lo que hacía que la histeria fuera una sensación en aquella época es porque la histeria en sí venía a comprender la presencia de múltiples síntomas que no se veían reflejados una vez que los pacientes eran sometidos a exámenes médicos. Entonces la anorexia venía a ser apreciada como parte de un cuadro de síntomas histéricos que se ligaban a un trastorno digestivo. Al mismo tiempo, Charles Lasseck, al estudiar múltiples casos de pacientes con anorexia, se dio cuenta de que todos estos pacientes tenían características comunes. Una de estas características era la posición socioeconómica. Todos sus pacientes pertenecían a la alta sociedad. Pero claro, hay que tomar en cuenta algo muy importante, que todos estos pacientes que iban a acudir a un profesional de la misma talla que Lasseck, obviamente iban a necesitar un estatus socioeconómico
donde el costo del tratamiento no fuese un problema. Otra característica que también pudo darse cuenta que compartían sus pacientes anoréxicas era que ellas venían a tener una relación familiar muy similar en base a conflictos. Tenían casi siempre los mismos conflictos con sus familiares. Y por último, otra de las características que más resaltaban era de que sus pacientes estaban entre las edades de 15 a 20 años. Y la mayoría de las causas emocionales que ellas presentaban formaban parte de esta transición a la vida adulta. Además de esto, Lasserre estudió ampliamente la psicopatología del trastorno y fue el primero en crear un cuadro clínico sobre la anorexia, dividiendo su evolución en 3 fases. Lasserre nos dice que en la primera fase sus pacientes se restringían voluntariamente el consumo de ciertos alimentos y aumentaban su actividad física. Luego, en la segunda fase, se producía un empeoramiento del estado mental en el paciente. Esto no se llega a especificar de manera detallada, pero más adelante podemos darnos cuenta que a lo que se refería Lasserre en un empeoramiento mental, más adelante venían a dividirse en criterios esenciales a la hora de diagnosticar la anorexia nerviosa. Y por último, en la tercera fase, se producía un adelgazamiento y deterioro físico evidente, que venía acompañado de otros síntomas como amenorrea o ausencia del ciclo menstrual, además de una piel pálida, seca, anemia, vértigo y desmayos. Otro pionero en la anorexia nerviosa fue William Wideygood en ese mismo año de 1873. Él hacía estudios de la anorexia al igual que Lasserre, y para el año de 1874 él llega a publicar unos postulados donde hizo énfasis que la anorexia era un trastorno nervioso. Por eso él le cambia el nombre de anorexia histérica y le asigna el nombre de anorexia nerviosa, el cual se conserva hasta nuestros días. Más adelante, en el año 1889, Charcot agrega como criterio clínico el miedo a engordar o subir de peso. Este es un criterio que actualmente sigue presente en los manuales diagnósticos. Y el motivo de que este criterio no se hubiera descubierto antes es que los médicos no le preguntaban a las pacientes sobre su estado psicológico, porque precisamente ellos tenían esta perspectiva completamente médica. Y las mismas pacientes tampoco compartían esta información porque la consideraban íntima. Más adelante, para el año de 1961, Hildebrouch, una psiquiatra y psicoanalista alemana estadounidense, que es muy reconocida por sus trabajos sobre la obesidad y trastorno de la conducta alimentaria, vino a aportar por primera vez la descripción de la distorsión de la imagen corporal como otro de los síntomas de la anorexia nerviosa, un criterio muy importante que se conserva incluso en la actualidad, porque precisamente gracias a este criterio de la distorsión de la imagen corporal podemos darnos cuenta de que a pesar que la persona que tiene anorexia nerviosa tiene la meta de alcanzar un peso en específico, cuando llega a pesar lo que esperaba, esto deja de ser suficiente y es cuando vemos que el sujeto renuncia a la búsqueda de un cuerpo real y empieza a perseguir un cuerpo imaginario. Y es allí donde podemos darnos cuenta por qué ellos en este punto no pueden llegar a percibir y reconocer su peso o contextura corporal. Además de este criterio, Broch también puntualizó que la anorexia nerviosa no es una verdadera pérdida de apetito, sino más bien una preocupación por la comida y la alimentación. Es así como empiezan a definirse todos estos elementos propios del trastorno mental de la anorexia nerviosa, y mucho más adelante, para el año de 1980, el DSM-3 incluye la definición de anorexia nerviosa y luego dicho trastorno empieza a tener múltiples cambios en las próximas adaptaciones del DSM. Por ejemplo, en el DSM-4 existía un criterio diagnóstico donde la persona, para ser diagnosticada con anorexia nerviosa, tenía que tener la ausencia de al menos 3 ciclos menstruales consecutivos. Y por supuesto, este criterio fue descartado en la próxima publicación del DSM-5 porque excluía los casos de hombres con anorexia nerviosa. Y esto, por supuesto, era un obstáculo a la hora de diagnosticarlos. Es así como llegamos a la actualidad del trastorno hoy en día con los criterios que podemos encontrar en el DSM-5. Este sería todo el resumen de los puntos más importantes a lo largo de la historia del trastorno de la anorexia nerviosa.
Para mí ha sido todo un placer poder compartir esto con ustedes. Espero que toda esta información sea de gran utilidad y les agradezco por la oportunidad.